honorable asamblea. El acoso escolar o bullying no es un tema nuevo dentro de las escuelas. Este es cualquier tipo de violencia emocional, física, verbal o incluso sexual que pueden llegar a sufrir niños y niñas. Este tipo de violencia se caracteriza por un abuso de poder encaminado a conseguir la intimidación de la víctima. El victimario cree tener una fuerza real o subjetiva que le permite exponer física o emocionalmente al sujeto maltratado. Las víctimas de este tipo de violencias pueden sufrir trastornos psicológicos e inseguridades que pueden dejar secuelas permanentes. Actualmente el fenómeno denominado bullying está siendo un serio problema a nivel nacional. Este fenómeno no es reciente. Sin embargo, la ola de violencia y la gravedad de la situación ha hecho que se realicen acciones para reducirla y erradicarla. Este suceso era visto o catalogado como conducta normal, a tal grado de que era considerado como parte del ámbito escolar y no como lo que representa el día de hoy, un grave problema social y de salud con un fuerte crecimiento. El acoso escolar es un fenómeno que se ha comenzado a estudiar durante los últimos años. La razón de esto es que el número de suicidios que se han registrado han ido creciendo de manera alarmante. El acoso escolar también denominado bullying, es un concepto que proviene de la palabra bull, que significa embestir, aunque también se ha traducido como matón a agresor. Incluso este fenómeno fue nombrado por el psicólogo escandinavo Dan Orbeus en 1993 de la Universidad de Bergen en Noruega, y primer estudioso en el tema a partir de estudios realizados en los años 70 sobre el suicidio de algunos adolescentes. Encontró además que estos jóvenes habían sido víctimas de agresión física y emocional por parte de sus compañeros de escuela. En México, el tema del bullying no ha sido abordado de manera formal. El primer antecedente de cifras sobre maltrato escolar infantil son las consultas juveniles infantiles realizadas por el Instituto Federal Electoral en los años 2000 y 2003. Recientemente, el secretario de Educación Pública, el licenciado Emilio Choifet, firmó ante autoridades educativas de las 32 entidades del país el convenio de coordinación para facilitar el combate a la violencia en las escuelas, documento que incluye las referidas acciones contra el bullying. En este documento se presentan 15 acciones a las que se comprometieron las autoridades educativas federales y locales. Esto, sin duda alguna, refleja la seriedad, pero sobre todo la preocupación en todos los ámbitos para realizar las estrategias que disminuyen y erradiquen este fenómeno denominado bullying. México ocupa el primer lugar internacional en casos de bullying en educación básica, ya que afecta a 18 millones de alumnos, y en secundarias tanto públicas como privadas. Todo esto de acuerdo a un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. La especialista en Facultad de Psicología de la UNAM, Milagro Figueroa Campos, detalló que conforme a datos del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, los niños son más afectados que las niñas. Asimismo, los discapacitados con algún problema físico, a quienes sufren de obesidad, a quienes son morenos de la piel, o el resto, o quienes incluso son demasiado blancos. Algunas estadísticas importantes que abordar es que en México 7 de cada 10 niños y jóvenes ha sufrido bullying en alguna etapa de su vida escolar. Tenemos como fuente el estudio del secretario general de la ONU del año 2007. El 57% de los encuestados dicen que les hace más daño lo que los demás dicen de ellos. Por lo tanto, el bullying verbal sí afecta gravemente. La fuente es la Fundación En Movimiento Asociación Civil. El 89.4% de los encuestados dice que valorarte a ti mismo es una herramienta que te protege contra el bullying. Asimismo, el 27% de los alumnos considera que el patio sin maestro es el lugar donde más bullying ocurre, y el segundo es el salón sin maestro. Esto nos lleva a importantes reflexiones donde el bullying no únicamente es atacado mediante cursos en las aulas. No sabemos o no se ha establecido una estrategia clara sobre la responsabilidad de los alumnos, sobre el grado de responsabilidad
responsabilidad que tienen los padres de familia y la formación familiar o las propias autoridades en los estados y la plantilla docente. El bullying no distingue raza ni posición social, no distingue religión ni estructura física ni edad. Este problema está atacando cada vez más a temprana edad y ningún lugar de la sociedad está exento de él. El bullying cibernético o ciberbullying en esta nueva etapa de las redes sociales es el acoso anónimo o abierto que se da por medio de los medios electrónicos, como son los chats, las páginas web, las redes sociales, los mensajes escritos en celular, entre otros medios. Asimismo, y esta es una cifra gravísima, el 33.3% de nuestros encuestados dicen que si sufrieran bullying pensarían en morirse. Ahora bien, en Aguascalientes, en el ámbito local, se ocupa el cuarto lugar nacional en incidencia de bullying entre los 10 y los 14 años. Esto según estimaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social. Por tal motivo es muy importante crear estrategias para la disminución y erradicación del fenómeno bullying. En el ámbito escolar, estrategias que vayan orientadas al fortalecimiento e integración de grupos desde las primeras semanas de clases, aumentar el aprecio y la autoestima a través de acciones enfocadas y orientadas a estos propósitos, vinculando las horas clases con actividades que permitan el trabajo en equipo, sensibilizar a toda la comunidad escolar en temáticas orientadas a eliminación del bullying. Estas son algunas acciones que se pueden ir realizando para los diferentes tipos de violencia. Claro que el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional se suma a este punto de acuerdo, en el reconocimiento de que ninguna persona en esta sociedad está exento de este mal y que incluso ha cobrado en otros estados de la República víctimas mortales, como no es el caso de Tamaulipas. Vale la pena recordar incluso que en años pasados, justamente en Aguascalientes, en una escuela secundaria técnica, un niño fue víctima de bullying en un laboratorio, en el cual le fue arrojado en su rostro sustancias químicas que lesionaron a esta persona. Es importante también hacer mención de la importancia que esto debe tener como política pública en el Estado. El día 19 de mayo se venció la fecha para que se instalara el Consejo Preventivo de la Violencia Escolar en el Estado de Aguascalientes. Si bien lo ha manifestado el director del Instituto de Educación, que ya fue instalado, lo que nosotros nunca vimos es como una acción de vital importancia no fue vista ni exhibida en medios de comunicación, y como el titular del Ejecutivo, como presidente de este Consejo, tampoco se emitió comunicado. Creemos importante que la participación de la Secretaría de Seguridad Pública, la participación de la Procuraduría, del Instituto de Salud, del Instituto de Educación, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, de la Asociación Estatal de Padres de Familia, de colegios de psicólogos, pero finalmente de toda la sociedad que dice ya basta de la violencia en las aulas, ya basta del acoso, ya basta de las redes sociales, que lo único que permite es que nuestros niños, niñas y jóvenes sean violentados. Queremos decirles justamente que también existen cifras en las cuales jóvenes de educación media y superior han sido víctimas de bullying mediante la amenaza con armas, han sido víctimas de bullying al solicitarle dinero, han sido víctimas de bullying por ser objeto de burlas, pero que también existe el reconocimiento mediante encuestas que el 38% de estos encuestados cree que sus profesores son omisos para detener este problema. Era pues una problemática de responsabilidad compartida, donde el Congreso del Estado deberá de asumir su responsabilidad y de apoyar este tipo de puntos de acuerdo, en el cual textualmente se exhorta al Instituto de Educación de Aguascalientes, así como al INEGI, para que en el ámbito de sus respectivas competencias elaboren un estudio y generen información estadística oficial sobre el acoso escolar, bullying en Aguascalientes. Por lo tanto, me permito solicitar a la diputada proponente, la diputada Norma Guerra Saldívar, la posibilidad de solicitar un informe al Instituto de Educación y a su titular
Francisco Chávez Rangel, que informen de manera detallada el resultado del diagnóstico aplicado en el tema de violencia escolar, que recurrentemente se ha comentado que ya se cuenta con avances en Aguascalientes. Sin duda alguna es un tema que habrá de unirnos como sociedad, que habrá de unirnos como Poder Legislativo, y el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional se suma a las causas sociales en pro del desarrollo de Aguascalientes. Por lo tanto, diputado presidente, me permito hacer esa propuesta a la diputada promovente para agregar que el Instituto de Educación de Aguascalientes y su titular informen de manera detallada el resultado del diagnóstico aplicado en el tema de violencia escolar en el Estado.